Ya tenemos conectada en la PC la memoria USB y nos dirigimos hacia el explorador, y como podemos observar, la misma no tiene formato. Procedemos a formatearla. Como pueden apreciar, se trata de una memoria de 16 GB de capacidad total. Y cuando intentamos formatear, nos sale que está protegida contra escritura. Para eso, abrimos el Chi-Genius y vemos que se trata de un controlador súper conocido aquí en el canal, ya tratado en videos anteriores, como es el caso de Alcor Micro, con número AU6989SN, con Flash ID de SanDisk y, como habíamos dicho, de 16 GB de capacidad. La herramienta a utilizar en el día de hoy es la Alcor MP 16.11.01. El enlace estará en la descripción y, como siempre, extraemos y nos dejará una carpeta, la cual abrimos, localizamos la aplicación y ejecutamos siempre como administrador. Se nos abre la herramienta y no detecta la memoria. A muchos suscriptores que se han comunicado conmigo mediante mi página de Facebook, que por cierto, la misma se encuentra en la descripción del video, me dicen que en Alcor Micro las memorias no se reconocen. Y siempre les digo que hagan lo siguiente. Primeramente, colocamos la herramienta a un lado y el Chi-Genius en el otro. Luego, tenemos que hacer coincidir los datos del bit y el PID del Chi-Genius en la herramienta. Para eso, en la herramienta, damos donde dice Setup. Luego decimos OK. Desmarcamos Manual Selection en caso de que esté marcado y vamos a la pestaña que dice Information. Y aquí introducimos los datos del bit y el PID que nos dice el Chi-Genius. Tiene que ser exactamente los mismos, amigos. En nuestro caso, el bit es 058F y el PID es 6387. Cuando comprobemos que todo está bien, damos OK. Si hacemos todo bien, la memoria debería salir como ahora, con sus datos. Ya simplemente quedaría dar el botón donde dice Start para comenzar el proceso de reparación. Te recuerdo que si te gusta el contenido que estás viendo, puedes dejar tu like, suscribirte al canal si aún no formas parte de esta familia grande de reparadores y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando subo un video nuevo cada semana. En esta ocasión estoy realizando dicha reparación en High Level Format o formato de alto nivel para que el video no demore tanto, así que no debería tardar mucho. Ya se encuentra formateando el dispositivo, que como todos sabemos es el último paso. Hasta que nos salen estas letras en color verde, que significa que la memoria ha sido arreglada. Vamos a comprobarlo.
Vamos al explorador y vemos que la memoria se encuentra sin problemas y completamente funcional. Espero que este video te haya servido y gustado. Si es así, no olvides compartirlo en tus redes sociales para que todos puedan eliminar la protección contra escritura con controlador Alcor Micro. Mi nombre es Daimel, te agradezco que hayas visto el video y te dejo ahora estos otros que no te puedes perder.